Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Cuando estaba profundamente concentrado en el proyecto en el que estaba trabajando, mi teléfono móvil sonó en el momento más inoportuno. Molesto, lo saqué del bolsillo y vi un número desconocido en la pantalla. Esperando encontrarme con un molesto teleoperador, respondí la llamada a regañadientes. Para mi horror, la persona que llamaba preguntó por Mark Malone y yo, a regañadientes, confirmé mi identidad. Luego, el interlocutor me pidió que esperara a la señorita Peterson, pero en lugar de obedecer, terminé la conversación rápidamente. Un minuto después, otra llamada sonó. Señor Malone, lamento mucho que nos hayamos desconectado. Por favor, espere a la señorita Peterson, dijo la voz al otro lado de la línea. Sin dudarlo, terminé la conversación. El teléfono volvió a sonar y contesté de mala gana. Había una decepción en la voz de la persona que llamaba mientras trataba de explicarme la situación. La interrumpí diciendo, por favor, infórmele a la señorita Peterson que no estoy interesado en hablar con ella hoy ni en ningún otro día. Con eso, colgué el teléfono e intenté concentrarme en mi trabajo. 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Al ver el número de las llamadas anteriores, decidí ignorarlo y enviarlo al buzón de voz. Apareció una notificación en la pantalla de que había recibido un mensaje, pero no lo revisé. Ya tenía mi plan de acción delineado, así que me concentré en poner todo en orden frente a mí. El teléfono rompió la paz de nuevo, obligándome a apagarlo. Recordé una de las primeras lecciones sobre trabajar con herramientas eléctricas: siempre concéntrate en completar la tarea en cuestión. Esto no solo garantizaba la seguridad, sino que también ayudaba a pasar el tiempo. Me concentré en colocar cuidadosamente las vigas, haciendo una pausa para inspeccionar mi trabajo antes de levantar el marco verticalmente y apoyarlo contra la pared del sótano sin terminar. Apoyado en el marco, encontré uno de los agujeros previamente perforados en la tabla horizontal inferior y tomé un segundo martillo neumático para clavar largos clavos de concreto en la parte inferior. Una rápida verificación con el nivel confirmó que todo estaba nivelado, y volví al primer martillo neumático para asegurar la parte superior. Después de asegurarme de que el trabajo estaba perfectamente hecho, me alejé para admirar el resultado final. Solo en un sótano tenue, mi progreso resultó ser insignificante, pero rápidamente ensamblé el marco y lo colgué en solo 15 minutos. Contando con 4 marcos por hora, calculé que para la noche podría terminar de enmarcar toda la habitación, lo que me acercaría un paso más a completar el proyecto. Me sentí aliviado de que las tareas previas de tendido de cables, instalación eléctrica y conductos de aire hubieran pasado sin problemas. Gracias a Dios, la fontanería ya estaba en su lugar, así que no tenía nada de qué preocuparme. Esta noche me concentro únicamente en completar el trabajo de enmarcado. El sábado instalaré los paneles de aislamiento y el domingo colocaré las baldosas de parquet. Este progreso definitivamente me traerá una recompensa para el fin de semana: 6 packs de cerveza enfriándose en el refrigerador. Es increíble pensar que en solo unas semanas completaré todo el proyecto de construcción del sótano. También es sorprendente darse cuenta de que ahora estoy limitado a un pack de cerveza el fin de semana, pero no hace mucho tiempo bebía 6 packs como calentamiento antes de beber en serio. Gracias a la señorita Peterson por ayudarme a hacer cambios positivos. La señorita Denise Peterson, mi ex esposa ahora. No podía deshacerme del sentimiento de amargura hacia ella. ¿Cómo pudo la mujer a la que una vez amé tanto convertirse en una persona tan vengativa? Traté de alejar estos pensamientos y concentrarme en mi trabajo. Cuanto antes termine, antes podré relajarme, tomar una bebida y, con suerte, evitar sueños desagradables. Esa era mi realidad. Solo estaba tratando de pasar cada día sin pensar en el pasado, encontrar una manera de ocuparme para que el dolor no se apoderara de mi alma. Puede que no sea la mejor manera de vivir, pero ciertamente es mejor que sentir que te estás muriendo cada día. Con estos pensamientos en mente, comencé a preparar las tablas para los siguientes marcos una por una.
Después de un largo día de trabajo, subí a tomar una bebida, una ducha caliente y luego me fui a la cama. A la mañana siguiente, finalmente recordé encender mi teléfono móvil y encontré 20 llamadas perdidas y mensajes de voz del mismo número del día anterior. Me di cuenta de que mi tranquilo fin de semana estaba a punto de ser interrumpido debido a la necesidad de trabajar. A pesar de todos mis intentos de evitarlo, me encontré sumido en correos electrónicos y asuntos laborales antes de que el día siquiera comenzara. Sentado en la mesa de la cocina y comiendo cereal de mala gana, me di cuenta de que la calma que esperaba se desvanecía rápidamente. Parecía que no importaba cuánto intentara escapar del caos del trabajo, siempre me encontraba. Así que tanto por un fin de semana tranquilo. Bajé al sótano, sintiendo una carga de fatiga acumulándose mientras me preparaba para el trabajo de instalación del aislamiento. Poniéndome la máscara, encendí la radio portátil para ahogar el ruido de mis propios pensamientos. Las melodías familiares del rock clásico se convirtieron en la banda sonora de mi trabajo, acompañadas de vez en cuando por alguna que otra palabrota escapando de mis labios. Después de varias horas de trabajo, finalmente terminé la instalación y subí para un merecido descanso. Mientras disfrutaba de un sándwich de pavó, miré el triste día de noviembre, la lluvia golpeando la ventana. Los recuerdos de un día lluvioso similar el año pasado inundaron mi mente, añadiendo un matiz agridulce a la soledad del momento. Recordé llegar a Chicago la mañana de Acción de Gracias y estar fuera de la casa de mis parientes, empapado por la lluvia. Esta visita improvisada no estaba planeada porque no recibí una invitación de mi esposa, hijos o suegra. Cuando se abrió la puerta, fui recibido por la expresión sorprendida en el rostro de mi cuñado. Sin esperar una invitación, entré con confianza en la ruidosa casa. El silencio reinó desde mi aparición inesperada en la atmósfera alegre. Mi hijo, Brian, que tenía 14 años en ese momento, estaba de pie en el umbral, mirando al suelo. Susan, mi hija de 17 años, salió rápidamente de la habitación. ¿Se liberó mi esposa de los brazos de un hombre extraño que la sostenía tan fuerte? A pesar de su vergüenza, trató de suavizar la incomodidad presentándome a Paul Starling. El hombre se levantó y extendió su mano para estrechar la mía, pero yo simplemente me quedé mirándolo hasta que retiró la mano. En ese momento, mi suegra entró en la habitación, queriendo difundir un posible conflicto. Estaba parado en la puerta, con el agua goteando de mi impermeable. «Oh, ¿eres tú? No te esperábamos. ¿Cuándo llegaste?» Escuché las palabras de mi suegra pero las ignoré, centrándome en tratar de captar la mirada de mi esposa. Parecía más interesada en algo en la pared de su madre y no se volvió para mirarme. Decepcionado, volví a la puerta principal y salí para llamar a un taxi. La esperanza era que pudiera atrapar un taxi antes de que se fuera sin mí. Nadie se molestó en salir de la casa e intentar convencerme de quedarme. Con un profundo suspiro, dejé de recrearme en recuerdos dolorosos. Volviendo al sótano, comencé a instalar los voluminosos paneles. El trabajo progresó rápidamente mientras usaba clavos para los paneles y mi confiable martillo de garra para asegurarlos a los bastidores. Afortunadamente, los paneles con recortes para enchufes eléctricos y respiraderos encajaban perfectamente. Cuando todo estuvo listo, finalmente pude usar el calentador sin problemas. Descubrí que estaba sudando rápidamente, así que no necesitaba calor adicional. Me alegré de haberme preparado tan bien porque solo me quedaban unas pocas tablas y un par de hojas de revestimiento de repuesto. Las llevé al garaje y las guardé hasta que pudiera llevarlas al taller. Instalé los enchufes eléctricos y terminé de colocar los cables para cada uno de ellos. El uso de marcaciones de color estándar hizo posible no confundir el cable de tierra con el cable activo. Finalmente, conecté el sistema al disyuntor en la caja de conexiones. Después de asegurarme de que se suministraba energía a cada nuevo enchufe y de que el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado tenía suficiente circulación, comencé a atornillar las cubiertas de los enchufes y los conductos de aire. Aspiré el piso a fondo varias veces para prepararlo para la aplicación del pegamento. A la mañana siguiente, habiendo terminado todos mis asuntos,
finalmente me permití tomar una merecida ducha. El agua caliente relajó mis músculos doloridos y me sumergí en un abrazo vaporoso. Fue un marcado contraste con el frío helado que experimenté de regreso al aeropuerto o haré después del Día de Acción de Gracias. Me sentía completamente agotado, tanto física como emocionalmente. Cuando intenté comprar un boleto de regreso a casa, ya no me importaban los gastos. Mi matrimonio estaba irreparable y solo estaba esperando a que terminara oficialmente. Agotado, me fui a la cama, esperando que hubiera un mejor día por delante. Me dormí casi al instante, pero solo desperté por el rugido de la tormenta que estalló en la calle el domingo por la mañana. Me vestí rápidamente y bajé las escaleras, esperando que hubiera suficiente electricidad para todo el día. Puse la radio en una estación deportiva para escuchar el juego mientras aplicaba pegamento al piso del sótano. Traté de extenderlo uniformemente sobre toda la superficie, aunque estaba pensando en hacer un piso de parquet de roble personalizado. Al final, decidí que sería demasiado caro. En cambio, compré cajas de baldosas de parquet terminadas que ya estaban listas para ser colocadas. Después de dejar que el pegamento se endureciera durante el tiempo recomendado, comencé a colocar las baldosas. Subí las escaleras y comencé a planificar mentalmente mi próximo gran proyecto. Planeaba reparar los pisos rápidamente lijándolos, pintándolos y barnizándolos. Para hacer esto, necesito alquilar una lijadora y una pulidora de pisos, ya que son las herramientas más necesarias para el trabajo. Mi taller ya tiene pequeñas lijadoras, martillos neumáticos, martillos, pinceles y rodillos. Mientras trabajaba, debo tener cuidado de no dañar los zócalos y molduras antiguos. Además, registraré cuidadosamente cada artículo individual para colocarlos correctamente en sus respectivas habitaciones. Hice café fresco en la cocina, que se renovó recientemente. Las brillantes luces fluorescentes iluminaban el espacio, mostrando electrodomésticos de última generación que brillaban como nuevos. Sentado en el rincón del desayuno junto a la isla de cocina recién construida, los brillantes azulejos mexicanos esmaltados daban un toque colorido a la habitación. Amplié la cocina demoliendo la pared de carga, convirtiendo el pequeño comedor de los sirvientes en una cocina espaciosa y moderna. Al expandir los estantes y la despensa, solo reforcé la sensación de que la habitación era aún más grande que antes. Decidido a agregar el toque final perfecto a mi cocina, decidí construir un horno de pizza de ladrillos. Mientras trabajaba en este último proyecto, los recuerdos de cómo conocí a Denise volvieron a mí, llevándome a un viaje al pasado. Todo comenzó en una fiesta para estudiantes de primer año que se llevó a cabo en una pizzería local en los terrenos de la universidad. Participando de mala gana en el evento a instancias de mi compañero de cuarto, me encontré en la multitud con una bebida en las manos. Fue entonces cuando la noté, una alta morena atlética con largas piernas musculosas y una figura impresionante. Fue un momento que lo cambiaría todo. Un hombre borracho la estaba molestando, no pude entender lo que estaba diciendo, pero fuera lo que fuera, llevó a una rápida bofetada en su cara. Sin dudarlo, me interpuse entre ellos para evitar más agresiones hacia ella. A pesar de mis esfuerzos, él continuó tratando de llegar a ella. En un arrebato de ira, me mantuve firme, y él me empujó y me apartó, intentando llegar a ella. Finalmente, aparecieron los porteros y escoltaron al hombre fuera del salón. Al darme la vuelta, me encontré con los ojos verdes más hermosos que jamás había visto. Denise se presentó y yo me presenté a ella. Charlamos un rato, después de lo cual ella se fue, y pensé que no la volvería a ver. Pero un mes después, mientras caminaba por el campus, escuché a alguien gritar mi nombre. Para mi sorpresa, era la misma chica, solo que vestida con un atuendo gastado con letras griegas, corriendo hacia mí. Me preguntó si tenía algún anticonceptivo, explicando que los necesitaba para completar una tarea para los nuevos miembros de la hermandad. El shock en mi rostro debió ser evidente, ya que rápidamente aclaró la situación. Solo pude asentir y sonrojarme mientras buscaba en mi billetera y le entregaba lo que pedía, que había guardado desde el 9º grado.
Ella gritó de alegría, me lo arrebató de las manos y se apresuró a la casa de su amiga. Me quedé mirando su hermosa figura desaparecer de la vista. Un mes después, cuando el campus estaba lleno de emoción por la reunión, regresaba a mi dormitorio cuando una cara familiar apareció a mi lado. Entrecerré los ojos, tratando de recordar dónde la había visto antes. «Hola, ¿estás listo para salvarme por tercera vez?», bromeó. Fruncí el ceño con confusión. «Lo siento», se detuvo bruscamente, obligándome a hacer lo mismo, y luego repitió su pregunta. «¿Estás listo para salvarme por tercera vez?». La ayudé en la pizzería y durante su reclutamiento en la hermandad, y ahora me necesitaba nuevamente. Confundido, le pregunté cómo podía ayudarla esta vez. Ella explicó que se suponía que iba a ir a una reunión con un chico de nuestra fraternidad, pero resultó ser un idiota. La única forma de negarse a viajar con él era encontrar otra pareja. Respondí sarcásticamente, bueno, realmente eleva mi autoestima. No pude rechazar una invitación tan generosa. No creo que se diera cuenta de que estaba bromeando. Me contó sobre su hermandad, dónde vivía y la hora de la reunión. Al irme, me quedé perplejo por lo que acababa de suceder. De regreso a mi habitación, le conté a mi vecino sobre el extraño encuentro. Me aconsejó ir a la cita, señalando que de lo contrario, pasaría la noche como de costumbre, estudiando en sábado por la noche. Rebuscando en un cajón, sacó un dispositivo anticonceptivo y sugirió que tenía una oportunidad de suerte. Pero la suerte no estuvo de mi lado esa noche. Pasé todo el día conociendo a Denise mientras charlábamos e ignorábamos el juego de nuestro equipo de fútbol. Después de salir del estadio, nos dirigimos a una acogedora cafetería para continuar la conversación. Estábamos tan absortos en la conversación que no nos dimos cuenta de que la cafetería cerró. Al regresar a su casa, dudé, sin saber si debía besarla, pero Denise tomó la decisión por mí, diciéndome buenas noches y yéndose sin un beso. Al regresar a mi habitación, no pude evitar sentir que me veía de alguna manera incorrecta a sus ojos. Cuando entré en la habitación, mi compañero de cuarto no estaba por ninguna parte. Para el domingo por la noche, ya estaba acostumbrado a su ausencia. Me acosté en la cama y me dormí, y pensamientos de esos ojos verdes hipnotizantes bailaron en mi cabeza. Durante el mes siguiente, intenté repetidamente llamar a Denise, pero respondieron que no estaba disponible. Escuché que había comenzado a salir con alguien más. Me dolía darme cuenta de que había perdido mi oportunidad incluso antes de entrar en el campo de juego. Un repentino estruendo de truenos me sacó de mis sueños con Denise, obligándome a regresar al sótano y continuar colocando las baldosas, centrándome en la intrincada lengüeta y ranura en los lados de cada pieza. Estaba solo a medias prestando atención al proceso cuando decidí tomar un descanso y buscar una nueva caja de baldosas. Cuando llegué al final del suelo, me detuve para admirar lo bien que las baldosas complementaban el revestimiento. Anticipando el final del proyecto, rápidamente clavé los zócalos y anuncié con una sonrisa de satisfacción que todo estaba listo. Solo quedaba instalar los accesorios y la moldura para la corona, pero eso podía esperar hasta otro día. Hoy, celebraría la finalización de la renovación del sótano antes de comenzar la semana laboral. Durante esas horas, mi principal enfoque era ganar dinero. Por las tardes, resolvía pequeñas tareas en la casa que no requerían un día entero libre. El ciclo comenzaba el viernes cuando volvía a estar ocupado en casa. Ese día, fui a Home Depot, compré una lijadora de pisos y una pulidora alquiladas, así como papel de lija de grano grueso, medio y fino para ambos pisos de la casa, y cargué todo en mi camioneta de trabajo. Durante la última semana, he dedicado mis tardes a la delicada tarea de quitar las molduras y zócalos de todas las habitaciones de la casa. He documentado cada detalle cuidadosamente y ya las he lijado todas. Solo quedaba lijar estos lugares con una lijadora. Afortunadamente, los zócalos y molduras ocultarán todos los defectos ubicados cerca de las paredes, por lo que no tendré que preocuparme por lijar hasta el borde. Cuando sonó el teléfono, vi otra llamada desde la oficina de Denise. A lo largo de la semana, recibí raras llamadas de ella.
Al final, añadí el número a la marcación rápida para poder reconocerlo fácilmente. Esta simple acción trajo a la mente un recuerdo de la llamada telefónica que recibí el viernes. Estaba ocupado estudiando en mi dormitorio cuando sonó el teléfono, asumiendo que era mi compañero de cuarto, que suele contestar el teléfono. Contesté, pero descubrí que ya se había ido. Confundido, me estaba preparando para recibir el mensaje cuando de repente una voz furiosa sonó al otro lado, exigiendo saber dónde estaba. Sorprendido, pregunté quién era, a lo que la voz se presentó como Denise. Molesto y confundido, respondí que ella me había llamado y no al revés. ¿Dónde crees que estoy? Ven aquí pronto, dijo. Dudé si ir, pero la tentación de verla era demasiado fuerte y terminé en la casa de su hermana. Anuncié mi llegada y esperé. Pronto, noté a Denise en el pasillo. Parecía estar teniendo una acalorada discusión con un tipo. La conversación era tensa. Ella me hizo un gesto, lo que provocó una mirada de desprecio del tipo. Salió corriendo a la calle y, exclamando, «Tenemos que irnos», comenzó a llevarme. Después de un rato, me detuve y pregunté, «¿Podrías explicarme qué está pasando aquí?» Ella me miró con decepción en sus ojos, acusándome de estar molesto por ese sinvergüenza de la hermandad de nuevo. «¿Cuál es mi culpa?», respondí, confundido por su enojo. «Necesitaba ayuda», exclamó desesperada. «¿Por qué no llamaste a tu novio?» Me di la vuelta, sintiéndome abrumado por la situación. Regresé al café donde tuvimos una cita en el baile de graduación. Ella me siguió y se sentó a mi lado, su tono suavizándose mientras comenzaba a hablar. Gradualmente, mi enojo se disipó cuando se abrió a mí. Luego dudó antes de confesar su atracción por mí. «Escucha, me gustas, pero no estoy lista para comprometerme con una sola persona, así que quiero mantener una relación relajada y salir con otros hombres. Si nuestro vínculo es lo suficientemente fuerte, ambos lo sentiremos». «¿Puedes soportarlo?», preguntó. Dudé que pudiera compartirla con otros, pero cuando me besó, me di cuenta de que ya me había enamorado. Algunos fines de semana, tenía la suerte de pasar tiempo con ella, pero otros sufría en mi habitación imaginándola con alguien más. 4 meses después, finalmente hicimos el amor en su coche, y mis sentimientos por ella solo se intensificaron. Por mucho que tratara de convencerla, ella se mantuvo firme y siguió saliendo con otros hombres. Este ciclo confuso duró 2 largos años hasta que llegó la noticia inesperada: ella quedó embarazada. El tiempo pareció detenerse cuando me informó que el bebé era mío, y mi estómago dolió. Vi la expectativa en sus ojos. Sabía lo que quería de mí. Internamente, estaba en pánico. Había planeado cuidadosamente mi futuro, terminar una licenciatura en negocios, obtener un MBA y eventualmente conseguir un trabajo bien remunerado antes de proponerle matrimonio a Denise. Esto no formaba parte del plan. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, lo que perturbó mi horario cuidadosamente planeado. Denise siempre había soñado con obtener un título en historia y luego ir a la facultad de Derecho. Le quedaban 3 años más de estudios, y parecía que todos sus planes estaban establecidos, pero de repente todo cambió. Después de discutir las posibles opciones, decidimos tomar otro camino. Tendríamos una pequeña boda, y yo trabajaría para apoyarla en la facultad de Derecho. Una vez que ella encontrara trabajo, ella me apoyaría mientras yo obtenía mi título de MBA. Parecía el plan perfecto para nuestro futuro feliz, pero todo cambió para peor cuando conocí a la madre de Denise, a quien llamábamos en broma la bruja malvada del norte. Desde el principio, ella me gritó, acusándome de arruinar la vida de su hija. Los constantes reproches no cesaron. Mi abuela, que me crió, también dudaba del matrimonio. Insistió en un acuerdo prenupcial para proteger su casa, que yo heredaría algún día. Denise estaba furiosa, pero mi abuela se mantuvo firme. Al final, Denise aceptó de mala gana firmar un acuerdo prenupcial. A pesar de la tensión, tuvimos una boda tranquila y comenzamos nuestra vida juntos.
El año escolar anterior fue difícil ya que Denise estaba embarazada y yo trabajaba a tiempo parcial para alimentarnos. Desde cortar césped hasta pequeñas reparaciones en el hogar y contrataciones, hice todo lo posible para llegar a fin de mes. A pesar de las dificultades, ambos logramos graduarnos de la universidad. Denise dio a luz a nuestra hija, Susan, y fue aceptada en la Facultad de Derecho. Su madre colgó con orgullo fotos de la graduación y del bebé en la casa, pero noté que yo no aparecía en ninguna de ellas. Tuve la suerte de conseguir una pasantía en una firma de corretaje donde asumí todas las tareas menos deseables que los corredores no querían hacer. A pesar de las dificultades, persistí en hacer llamadas en frío y hacer recados durante el almuerzo. Esta determinación dio sus frutos cuando obtuve mi licencia de corredor y comencé a operar en bolsa bajo la guía de un corredor senior. A medida que mejoraban mis habilidades, también lo hicieron mis ingresos. Pronto me di cuenta de que, sin importar cuántas promociones recibiera, mis ahorros se mantenían al mismo nivel. Parecía que mi esposa, Denise, siempre encontraba formas de gastar cada centavo que ganaba. En su tercer año de la Facultad de Derecho, nos sorprendió anunciando su segundo embarazo. 8 meses después, nació nuestro hijo, Brian. De repente, me encontré lidiando con las responsabilidades de cuidar a un recién nacido, un niño de 3 años y una esposa que estaba completamente inmersa en la preparación para los exámenes de la Facultad de Derecho y el examen de la barra. Innumerables veces, tuve que morderme la lengua cuando Denise o su madre se quejaban de algo. Pero entendí lo importante que era para Denise cumplir su sueño, así que me armé de valor y seguí siendo su pilar, apoyándola cuando dedicaba su tiempo a estudiar con el grupo. A veces, me unía a los chicos en el bar para desahogarme, pero siempre me iba temprano para cuidar a los niños y darle a Denise algo de tiempo para ella misma. Algunos de mis compañeros de estudios desaprobaban mis metas y se burlaban de mí delante de Denise. A pesar de querer discutir con ellos, me contenía para mantener la paz. Finalmente, llegó el tan esperado día en que terminaron los exámenes, y Denise supo que había obtenido el tercer lugar en su grupo. Cuando caminó con confianza por el escenario en la graduación, no pude evitar sentir una oleada de orgullo. Sosteniendo a nuestros hijos en mis brazos, ella irradiaba felicidad al presentarme a numerosos compañeros de estudios antes de ir al baile. Solo a las 10 de la mañana regresó a casa, admitiendo que se había quedado con una amiga después de beber demasiado. No pude resistir objetar que debería haberme llamado para recogerla, lo que provocó una acalorada discusión que terminó en lágrimas de nuestros hijos. Dediqué las siguientes horas a tranquilizar a nuestros hijos. Después de este incidente, al final, decidí ignorar la situación porque el daño ya estaba hecho y no quería molestar más a los niños. Si estudiar en la Facultad de Derecho requería mucho esfuerzo, entonces prepararse para el examen de la barra fue una verdadera tortura. Denise y su grupo de estudios se sumergieron en el estudio de la ley las 24 horas del día durante 4 meses, preparándose para un examen de 3 días. Todo este tiempo, le brindé todo tipo de apoyo, desde masajes en los pies hasta acompañarla en caminatas nocturnas por el lado. Denise pasó el examen de la barra perfectamente, obteniendo la puntuación más alta, y rápidamente consiguió un trabajo corporativo bien remunerado en Dallas. Después de su éxito, decidimos mudarnos, y yo planeaba obtener un título de licenciatura. Pero Denise me convenció de posponer mis estudios para que pudiéramos concentrarnos en aumentar nuestros ahorros mientras ella trabajaba para convertirse en socia de su firma. Creía que una familia con 2 ingresos era necesaria para nuestra seguridad financiera y prometió apoyarme en la obtención de un título de MBA tan pronto como alcanzara su objetivo. Confié en su opinión y acepté esperar, dándome cuenta de que era necesario sentar una base sólida para nuestro futuro. Después de enterarme de una firma de corretaje en Dallas, decidí empezar a trabajar allí. Me llevó un tiempo darme cuenta de que Denise tenía esa mentalidad, lo que le pertenecía a ella era inviolable, y lo que me pertenecía a mí era negociable. Al final, terminé siendo el único responsable del alquiler, los pagos del coche, los gastos del hogar, los préstamos estudiantiles y todas las demás obligaciones financieras que teníamos. Por otro lado, parecía que a Denise solo le importaba a ella misma.
Cada vez que intentaba hablar de su salario o finanzas, estallaba en una ira furiosa. Hasta el día de hoy, no tengo idea de a dónde va su dinero. Después de 10 años en Dallas, Denise fue trasladada a Atlanta desde la sede de la empresa. Se me ocurrió la idea de renovar la antigua casa de mi abuela, que heredé después de su muerte, pero Denise no apoyó esta idea, llamando a la casa en ruinas similar a la mansión de la familia Adams. Le aseguré que la mansión victoriana podría renovarse fácilmente dentro de su presupuesto. Sospechaba que la reticencia de Denise provenía del hecho de que se sentía ofendida de que mi abuela insistiera en un acuerdo prenupcial. Denise encontró una casa de alto precio y una estricta asociación de propietarios. A pesar de mis solicitudes para pensarlo, estaba decidida. A regañadientes, firmé los papeles para una casa que no me gustaba en un área que no me gustaba y pagué cuotas a un club de campo que no me interesaba. Cambié de trabajo en la firma de corretaje de nuevo, encontrándome al fondo de la escalera. Me estaba esforzando por llegar a fin de mes, apenas logrando cubrir nuestros gastos cada mes. La tensión entre nosotros estaba interfiriendo con nuestro matrimonio. Ella comenzó a menospreciarme delante de nuestros hijos. El punto de inflexión llegó cuando nuestra casa comenzó a desmoronarse y la asociación de propietarios exigió reparaciones costosas que no podía permitirme. Tenía miedo de enfrentarme a Denise, sintiéndome al borde de un colapso. Una revisión reciente de mi trabajo confirmó que había agotado mi potencial de ingresos, lo que resultó en que estaba atrapado en un callejón sin salida sin posibilidad de crecimiento. A pesar de mis dudas, me senté con Denise nuevamente para discutir nuestra difícil situación financiera. A regañadientes le mostré mi revisión de trabajo, sintiéndome incómodo por su contenido. Ella me miró con desprecio nuevamente, confirmando que la opinión negativa de su madre sobre mí siempre había sido correcta. Me senté en un estado deprimido mientras ella se alejaba de la mesa. Al día siguiente, ella me ofreció una solución. Su empresa necesitaba a alguien para gestionar temporalmente la oficina de Chicago, y había rumores de que quien asumiera el rol probablemente se convertiría en el próximo socio de la firma de abogados. Ella sugirió que ella y los niños se quedaran con su madre, y yo me quedara para resolver los problemas que había creado. Sabía que incluso con la ventaja, podría hacer algo bueno. Por mucho que quisiera desahogar mis emociones con ella, me contuve. Me entristecía que los niños no estuvieran demasiado molestos por separarse de mí, al contrario, estaban emocionados de poder mudarse a Chicago, donde serían mimados por su abuela. Ir al aeropuerto fue desgarrador para mí, pero los niños estaban ansiosos por irse. Al regresar a casa, no pude evitar llorar. Al día siguiente, organicé una reunión con la junta de la Asociación de Propietarios para discutir mis planes de renovar la casa según sus estándares. Rechazaron mi plan y plantearon una serie de estrictas condiciones que tenía que cumplir. Tendré que hacer sacrificios para que funcione. A pesar del respiro temporal después de que mi familia se fue, seguía luchando por mantenerme a flote financieramente. Comencé con tareas más simples que no requerían conocimientos y habilidades especiales y pasé a las más complejas. Parecía que había 2 trabajos más por cada trabajo que terminaba, y comencé a resentir el ciclo interminable de gastos en el que me encontraba. Me resultaba difícil comunicarme con mi familia por teléfono, y cuando lograba comunicarme, terminaban abruptamente la conversación. Sintiendo aislamiento y desconexión de la sociedad, me volví adicto al alcohol para hacer frente a este problema, a pesar de que estaba mal visto en mi trabajo. Ya no me importaba. A medida que pasaban los meses y se acercaban las fiestas de invierno, me comuniqué con Denise, pidiéndole que viniera a casa para que pudiéramos estar juntos como familia. Ella explicó que su horario de trabajo no le permitía venir. Ofrecí volar hacia ella, pero me recordó que nuestra primera prioridad era reparar la casa, no gastar dinero en vacaciones. Denise insinuó que su familia estaría fuera de la ciudad para el Día de Acción de Gracias, por lo que no tenía razones para visitar. Le pasó el teléfono a Susan, quien dijo que la familia planeaba reunirse en la casa de su abuela y que no podía esperar para ver a sus primos.
Después, Brian contestó el teléfono y dijo que su tío lo estaba invitando al juego de los Bears en Soldier Field el día de Acción de Gracias. Todo parecía un poco sospechoso, y finalmente, me cansé de esta situación. Cuando decidí ir a Chicago, descubrí que había encontrado respuestas a preguntas que ni siquiera había pensado antes, como lo fácil que podía ser reemplazado. La respuesta más decepcionante llegó cuando Susan cumplió 18 años. A pesar de mis repetidos intentos de contactarla a ella y a Brian después del viaje a Chicago, dejando numerosos mensajes de voz pidiéndoles que se pusieran en contacto conmigo, nunca se molestaron en responder mis llamadas. Solo 2 semanas después del cumpleaños de Susan, recibí un sobre grande por correo desde Manila. Dentro, encontré que Susan había presentado una solicitud oficial ante el condado de Cook para cambiar su nombre de Susan Malone a Susan Starling. Motivó su decisión diciendo que quería tomar el apellido de su padre biológico, Paul Starling. Los documentos iban acompañados de declaraciones escritas de Denise Mullen y Paul Starling, en las que afirmaban que comenzaron una relación íntima en la universidad y la continuaron en la Facultad de Derecho, lo que resultó en que tuvieran una hija. Los resultados notarizados de análisis de ADN de 3 laboratorios acreditados confirmaban la paternidad. Además, había una copia sellada de la decisión del juez para cambiar el apellido. En caso de que me quedara claro que me esperaba una revelación similar cuando Brian cumpliera 18 años. Poco después, Denise llamó y preguntó sobre el paquete que me había enviado. Confirmé que lo recibí. Ella explicó que la copia estaba destinada a su madre, pero debido a un error de la secretaria, se me envió a mí. Me aseguró que la secretaria fue despedida por este error, pero no podía evitar sentirse responsable de este lío que cometió hace más de 20 años. Después de colgar el teléfono, me entregaron los papeles del divorcio. A pesar de su salario más alto, ella no creía que yo mereciera una parte justa de nuestra propiedad. Insistió en quedarse con lo que le pertenecía y argumentó que lo que me pertenecía a mí debía permanecer mío. A pesar de que nunca había hecho inversiones financieras en bienes raíces, aún esperaba recibir el 50% del valor de la propiedad cuando se vendiera. De hecho, estaba perdiendo 400,000 pesos. No podía evitar preguntarme cuál fue su reacción cuando recibió el acuerdo de liquidación de bienes con mi firma sin objeciones. Cuando me concentré en los suelos por un minuto, noté que había terminado de lijarlos y pulirlos, y ahora estaban listos para ser pintados y barnizados. Admirando el progreso realizado, sentí una sensación de satisfacción. Mañana terminaré de trabajar con la mancha y, a mediados de la semana, planeo aplicar varias capas de barniz para mayor protección. La mancha que he elegido complementará los colores pastel con los que he pintado cada habitación. Después de abrir la primera botella de cerveza del día, caminé por la habitación, notando varios pequeños detalles que aún necesitaban atención. Afortunadamente, eran arreglos simples que se podían solucionar fácilmente. Quería emprender otro gran proyecto. Continuando explorando las opciones, fijé mi mirada en el balcón del dormitorio principal, que daba al amplio patio trasero. Fue entonces cuando me llegó la inspiración, la idea de una gran piscina con jacuzzi, o incluso una casa con piscina, me pareció la adición perfecta. La emoción me abrumó al pensar en la investigación y los permisos necesarios para tal proyecto. Imaginé pasar todo el verano trabajando en el patio trasero, imaginando los diferentes tamaños y estilos de piscinas y estimando los posibles costos. Mientras escuchaba, oí el sonido de un motor en marcha y voces insatisfechas. Incapaz de observar lo que sucedía desde mi asiento, me dirigí rápidamente al dormitorio que daba a la calle. Mirando hacia abajo, vi un camión de alquiler Uaul con un remolque tratando de entrar en el camino de entrada de la casa vecina. El conductor parecía estar fuera de control, el remolque colapsó sobre la hierba mojada y las ruedas giraban inútilmente. Sin dudarlo, corrí afuera y llamé a la ventana del conductor, lo que lo sorprendió mucho. Ella se volvió hacia mí sorprendida. A pesar del caos en el que intentaba arreglar el coche y lidiar con 2 niños que gritaban en el asiento trasero, era increíblemente hermosa. Las lágrimas corrían por su rostro cuando le ofrecí mi ayuda. Ella asintió con gratitud y aceptó mi ayuda.
Le di mi paraguas, y rápidamente llevó a los niños a un lugar seguro bajo el porche. Me subí al asiento del conductor, ajusté las ruedas y puse el coche en marcha para ayudarla a salir del bache. Presioné el pedal del acelerador suavemente, tratando de evitar que las ruedas traseras giraran, y avancé lentamente para salir del bache. Para lograrlo, tuve que conducir por la mayor parte de su patio, pero en ese momento, parecía la solución más fácil. Al final, logré sacar el camión y el remolque y prepararme para otro intento. Conducir un coche con remolque es una habilidad que muchos nunca han tenido que dominar. Lo principal al dar marcha atrás con un remolque es girar en la dirección opuesta a la que se gira sin remolque. Con cuidado, dirigí el remolque hacia el camino de entrada hasta que tanto el camión como el remolque estuvieron estacionados y listos para ser descargados. Apagué el coche y, encorvado, corrí hacia la lluvia hasta llegar al porche. Los niños aplaudían, y el ángel rubio sonreía radiante. En ese momento, me di cuenta de que prefería verla sonreír en lugar de llorar. «Aquí tienes las llaves», le dije, poniéndolas en su pequeña mano. «Gracias por ayudarnos. No sé qué habría hecho sin ti». Tenía el acento sureño más encantador. «Siempre estoy feliz de ayudar a mi vecino. Soy Mark Malone». «Supongo que ustedes son nuestros nuevos vecinos», añadí, sintiendo una punzada de grosería por no haberme presentado antes. «Me llamo Jenny Harris, y estos dos alborotadores son Cain y Billy». Los niños inmediatamente se opusieron a esta descripción y corrieron hacia su madre en busca de consuelo. Me reí de sus travesuras, contento de que la tensión hubiera pasado. Bromeando, dije que esperaba que me ayudaran a descargar el coche, ya que el camión y el remolque parecían muy pesados. La tristeza pasó por su rostro cuando respondió: «No, ellos me ayudaron con la carga. Solo los 3 descargaremos, pero aprecio la oferta de ayuda, y si es demasiado difícil, siempre puedo llamar a mis amigos para que ayuden». Recibí otra expresión sincera de gratitud de su parte, y me agradeció calurosamente. Me ofrecía comenzar a descargar por mi cuenta y luego a resolver el resto de los detalles. Los 3 regresaron a la casa, se oyeron gritos de decepción desde dentro. Entrando en la habitación oscura, Jenny me informó que necesitaba encender la electricidad. La tranquilicé y salí a contactar a un amigo que trabajaba para una empresa de energía. Después de darle la dirección, recordó que había recibido la orden de instalar electricidad allí. Como no había nadie en casa, tuvo que irse de acuerdo con las reglas de la empresa. Planeaba regresar el lunes por la tarde para hacer otro intento. Ahora que hay nuevos residentes en la casa, seguramente instalará un medidor y encenderá la luz. Aceptó venir. Terminé la conversación e informé a Jenny que la electricidad se encendería pronto. Ella me agradeció, y los niños aplaudieron nuevamente con deleite. Desbloqueé el remolque y comencé a llevar las cajas a la habitación delantera tenuemente iluminada. En un día lluvioso, Jenny ayudó a llevar cajas ligeras a la casa, y los 2 niños miraban desde el porche. Discutían juguetonamente sobre quién dormiría primero en su habitación, y su ternura era innegable. Jenny me recompensó con una sonrisa cuando notó que observaba a los niños. Insistí en que dejara las cajas pesadas para mí, tomé una grande de sus manos y la añadí a la pila dentro. Cuando terminamos de descargar el remolque, mi amigo JN llegó en su camión de la empresa. Las luces se encendieron en la casa, lo que deleitó a los niños, que inmediatamente comenzaron a explorar cada habitación. Ion regresó a su camión para recoger los papeles para la firma de Jenny, y luego se dirigió a mí y preguntó: «Mark, ¿ya has descargado todo?». Admití que todavía estábamos trabajando en el remolque y que aún no habíamos tocado el camión. Sin decir una palabra, JN se acercó al remolque, recogió una caja y comenzó a llevarla dentro. Inspirado por sus acciones, decidí hacer algunas llamadas telefónicas. Sugerí que Jenny y Ion se relajaran un poco. Cuando todos estábamos sentados, Jenny mencionó que era maestra en una escuela primaria. Me preguntaba cómo había logrado comprar una casa en el área, pero antes de que pudiera hacer una pregunta, comenzaron a llegar nuevos invitados.
Amigos con sus esposas e hijos aparecieron con pizza, cerveza para adultos y refrescos para niños. Lo más importante es que vinieron con su ayuda. Comenzó una actividad frenética, todos ayudaron a descargar el camión. Mis amigos y yo recibimos un recorrido por la casa mientras los niños corrían unos tras otros y discutían ideas de diseño. Se desempacaron cajas, se colocaron cosas en habitaciones, se colocaron muebles y se armaron juegos de dormitorio. Finalmente, se decoró la sala de estar, lo que marcó la finalización de la descarga del camión. Nos relajamos y disfrutamos de la compañía mutua, maravillándonos de cómo Jenny organizó fácilmente una reunión espontánea con personas que acababa de conocer. Al notar su actitud amigable, que facilitaba las conexiones entre mujeres mediante el intercambio de números de teléfono y planes para almuerzos, John me señaló sutilmente que yo parecía ser el vínculo entre todas estas damas. No pude evitar reírme de la idea. Le compartí mi concepto de la piscina, lo que provocó una animada discusión entre nosotros, y otros chicos se unieron con sus sugerencias. Era una escena agradable. Yo conversaba con los chicos, y Jenny con las chicas, creando una atmósfera armoniosa. Intercambiamos una rápida mirada y nos sonreímos. Cuando la fiesta comenzó a decaer y los invitados se marcharon, Jenny amablemente me permitió llevar a los niños dormidos a la cama, donde ella los arropó y les dio un beso de buenas noches. En silencio, bajamos las escaleras y salimos a los escalones. Le ofrecí la cerveza, pero ella negó con la cabeza. Abrí mi botella y tomé un largo sorbo, disfrutando del líquido fresco en mi garganta. Nos sentamos en un silencio cómodo, simplemente disfrutando de la compañía mutua. Mark, eres mi héroe, finalmente habló. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Jenny, solo trato de ser un buen vecino. No tienes que agradecerme, dije. Ella sacudió la cabeza. Tonterías. Si no fuera por ti, todavía estaría atascada en el jardín con una deuda contigo, señor. Me reí. Espera a que me conozcas mejor. Tomé otro sorbo de mi bebida. Entonces, ¿qué vas a hacer con este camión? Jenny parecía afligida. Contó cómo los conductores enojados le tocaban la bocina cuando tenía que detenerse a repostar, frenos para la comida y el baño eran los únicos momentos en los que le resultaba conveniente detenerse al volante de un camión debido a su falta de experiencia en la conducción. A menudo se retrasaba en las gasolineras, cafeterías de comida rápida y hoteles. Con frecuencia enfrentaba insultos y arrebatos de ira de otros conductores hasta que lograba salir de la situación. Y ahora se enfrentaba a la difícil tarea de devolver el camión al otro lado del país. Las lágrimas llenaron sus ojos cuando contó cómo la tienda de Waul exigía que devolviera el camión a su oficina. Puse una mano tranquilizadora en su hombro, tratando de calmar sus nervios. Entonces, conduciré el camión, dije. Jenny me miró sorprendida. No puedo dejar que hagas esto, insistió. No puedes exponer a tus hijos a otro viaje como este, dije, tranquilizándola. Puedo encargarme de ello. No te preocupes por el camión. No voy a robarlo, y sabes dónde vivo. Seguimos discutiendo durante un par de horas hasta que mi lógica finalmente prevaleció y ella me entregó a regañadientes todos los documentos del alquiler. Cuando me preguntó cuándo empezaría el viaje, respondí, alrededor de las 9 de la mañana. Al darse cuenta de que era muy temprano, sugirió, tal vez deberías quedarte la noche. Sacudí la cabeza y me negué, levantándome. De repente, ella me abrazó y me besó en la mejilla, luego desapareció en la casa. Me invadió una sensación cálida. Cuando regresé a casa a la mañana siguiente, llamé a la puerta de Jenny. Cuando se abrió, me recibieron dos niños enérgicos que abrazaron mis piernas y me llamaron cariñosamente Mr. Mark, riendo. Los levanté en mis brazos y los llevé a la casa. Jenny me entregó nerviosa un manojo de llaves y un sobre con billetes de 20 pesos, explicando que era para gasolina y un boleto de autobús para regresar a casa. Me preguntó sobre mi regreso mientras encendía el coche y dirigía el remolque hacia el camino de entrada. ¿Cuándo volverás?, preguntó curiosa.
Sonreí y respondí, antes de lo que piensas. Cuando llegué a la autopista, de repente me detuve en una tienda local de Uaul antes de llegar al cruce. Una vez dentro, noté al gerente de la tienda y lo saludé amistosamente. «Hola, Perry, ¿qué hay de nuevo?», preguntó cuando estrechamos manos. «Hola, Perry, estoy devolviendo el camión para un amigo», expliqué, entregándole los documentos. La expresión de Perry cambió mientras estudiaba los documentos. «Este alquiler se suponía que era circular», dijo. «El camión y el remolque debían ser devueltos, pero hubo algunos cambios. Ahora deben ser alquilados de ida, y estoy dispuesto a pagar cualquier tarifa adicional por cambiar las condiciones», dije. Le pedí a Perry que aclarara esto en la oficina de alquiler, y mientras hablaba por teléfono, pude ver cómo se iba enfadando más y más. Finalmente, aceptó con enojo recibir la entrega del remolque y el camión y colgó el teléfono. Cuando se acercó a mí, me advirtió que no dijera nada. Simplemente sonreí y le entregué las llaves. Mientras inspeccionaba el camión, usé una tarjeta de crédito para pagar un reemplazo de alquiler de ida por un alquiler de ida. El empleado me entregó un recibo. Le agradecí y salí para llamar a un taxi. 30 minutos después, llegué a casa y fui recibido por Kay y Billy, que jugaban afuera. Exclamaron emocionados, «Mr. Mark», cuando salí del taxi. Jenny apareció en la calle, alarmada, y sus ojos se agrandaron de sorpresa al verme. «¿Qué pasó?». «No me digas que tuviste un accidente», rogó. Sonreí y le informé que había regresado después de entregar el camión y el remolque a la tienda de Uaul más cercana. Ella se veía decepcionada y me recordó que cuando alquiló el camión, estaba diseñado para un viaje de ida y vuelta y yo tenía que devolverlo. Pero logré resolverlo hablando con el gerente de la tienda local de Uaul, y él la convenció para que aceptara el camión. Puede haber sido una pequeña mentira piadosa, pero resolvió el problema sin perjudicar a nadie más que a los inquilinos originales del camión. De todos modos, Jenny sonrió cuando le entregué el cheque, señalando que el trato estaba hecho. «Pareces estar divirtiéndote», comenté, notando que llevaba ropa sucia. Ella admitió que había subestimado las dificultades que enfrentaba la casa. La aseguré que si la situación se volvía demasiado complicada, siempre podía acudir a mí para pedir ayuda. Después de devolverle el sobre con el dinero que me había dado por la mañana, me fui a mi casa. Aunque perdí la mitad de la mañana, rápidamente logré terminar de pintar todo el segundo piso y procedí al primero. La sensación de calma que había ganado mientras trabajaba en el proyecto fue repentinamente interrumpida por pensamientos de una atractiva vecina rubia. Mientras aplicaba el tinte, noté que estaba tarareando, un fenómeno raro para mí. Un golpe en la puerta interrumpió mi ensueño y encontré a Jenny en el umbral, angustiada. Sintiendo que había tenido un accidente con la plomería, el agua se filtraba bajo el inodoro y me pidió ayuda. Rápidamente reuní mis herramientas y fui en su ayuda. Kay y Billy me recibieron ansiosos en la puerta. Me llevaron al dormitorio, donde encontré a Jenny frenéticamente secando el agua del baño con una toalla y exprimiéndola en el fregadero. Dejé mis herramientas, me arrodillé y rápidamente cerré la válvula de suministro de agua. Después de vaciar el tanque y la taza del inodoro, más agua fluyó, causando otra inundación. Después de asegurarle a Jenny que me encargaría de la situación, me puse a trabajar. Ella se alejó discretamente y sin llamar mi atención trató de quitarse el sostén y las bragas que colgaban de la barra de la ducha. Fingí no notar su presencia cuando se paró en la puerta con facilidad práctica. Rápidamente desconecté el sistema de la plomería y lo saqué de la taza. Como era de esperar, el anillo de cera estaba fuera de servicio, así que eliminé los restos del antiguo anillo de cera y lo reemplacé con uno de repuesto de mi colección de suministros de reparación. A medida que avanzaba en el proceso, expliqué cada paso a Jenny. Coloqué cuidadosamente la taza sobre la brida y presioné para asegurar un sellado firme. Luego le pedí a Jenny que se sentara en la tapa del inodoro para que su peso ayudara a fijar el anillo de cera mientras yo trabajaba en asegurar los pernos a los tornillos de la brida. Un pensamiento travieso me cruzó la mente,
aunque el sello ya estaba bien sujeto, seguí sosteniendo a Jenny en su lugar, encontrándome en una posición incómoda para completar la tarea. Al final, tuve que pedirle que se levantara para poder fijar el tanque. Una vez que lo atornillé firmemente, volví a abrir el agua y comprobé la descarga. Esta vez no hubo un repentino chorro de agua, lo que hizo que Jenny exclamara con triunfo. Apliqué otra capa de sellador alrededor de la base de la taza, luego me lavé las manos y me limpié. Jenny intentó abrazarme, pero hice un gesto hacia mi ropa empapada. «Déjame lavarla por ti», insistió. Le recordé en broma que en ese caso, tendría que correr desnudo, lo que la hizo sonrojarse. Luego me ofreció invitarme a comer, pero sin un auto, no podía hacer la compra, así que ella y los niños dependían de los servicios de entrega. Al ver esto, me ofrecí a llevarlos a cenar después de ducharme en casa. Ella dudó, temerosa de incomodarme, pero la tranquilicé y prometí recogerlos a las 6 de la tarde. Fiel a mi palabra, me detuve frente a su casa a las 6 de la tarde, y salieron a recibirme. Jenny se sorprendió gratamente al ver que había comprado sillas elevadoras para Kai y Billy. Habiendo acomodado a los niños, los invité a un maravilloso restaurante italiano. Mientras disfrutábamos de la comida, conocí mejor a mis nuevos vecinos, y Kai y Billy me contaron historias. Jenny se sentó con una sonrisa en el rostro, observando cómo sus hijos se encariñaban conmigo. De vez en cuando, los niños revelaban algunos detalles personales que hacían que Jenny se sonrojara y rápidamente cambiaba de tema. Después de la cena, fuimos a una heladería, donde había una zona de juegos para niños. Fue muy agradable verlos jugar e interactuar con otros niños. Jenny miraba a sus hijos con adoración. Era un reflejo del amor que los artistas han intentado perpetuar a lo largo de la historia de la humanidad. Al notar que la observaba, rápidamente dirigió su atención hacia mí. «¿Así que te has enamorado de mí, Jenny Harris?», bromeé juguetonamente. Sus mejillas se tornaron carmesí, y deseó que la tierra la tragara por la broma de Kai. Luego, nuestra conversación derivó hacia otros temas, y descubrí por qué Jenny no tenía su propio coche. Explicó que la razón de su situación actual era su hermano, un ingeniero. Después de regresar del servicio en el extranjero, se llevaría su coche a su lugar. Mientras tanto, planeaban alquilar un coche a partir de mañana. «Tonterías», dije. «Solo toma prestado el mío. Rara vez lo conduzco de todos modos. Normalmente estoy en mi camión». Discutimos hasta que finalmente la convencí de que tomar prestado mi coche era la solución más económica y expedita a su problema. Cuando regresamos a casa, los niños se quedaron dormidos rápidamente, cansados del entretenimiento. Mientras conducíamos, le mostré lentamente a Jenny los diversos controles y funciones del coche, y ella absorbió todo en silencio. Cuando llegamos a su casa, llevé a Kai adentro, y Jenny abrió la puerta. Después de poner a Kai en la cama, Jenny la arropó, y fui a buscar a Billy. Jenny ya me estaba esperando para acostarlo, y no pude evitar sentir nostalgia por los días en que criaba a una familia. Jenny debió notar la tristeza en mis ojos porque me dio una mirada preocupada. Intenté asegurarle que estaba bien, pero en el fondo, sabía que extrañaba esos momentos más de lo que podía imaginar. Creo que ella sintió que algo había cambiado cuando le entregué las llaves del coche. Ella suavemente pasó su otra mano por mi mejilla, y poniéndose de puntillas, me besó suavemente en los labios. «Buenas noches». Durante todo el camino a casa, me sentí como si estuviera dejándome llevar por la corriente. El siguiente lunes, volví al trabajo, pero mi mente seguía volviendo a pensamientos de Jenny. Incapaz de concentrarme, apagué mi computadora y pasé el día haciendo varias tareas en casa, incluyendo finalmente terminar de pintar el primer piso. Resultó ser un día productivo, ya que la lista de proyectos en casa continuaba disminuyendo. Estaba terminando el trabajo cuando escuché pasos en el porche. Apenas habían golpeado la puerta cuando escuché voces. Sonriendo, abrí la puerta y vi que Jenny y los dos niños me invitaban a unirme a ellos para su primera cena casera. Insistieron en invitarme a sentarme y comer,
pero les pedí que me permitieran tomar una ducha rápida primero. Jenny accedió y dijo que me esperarían cuando regresara. La mesa del comedor estaba decorada con pollo frito al estilo sureño. El aroma de una tarta de manzana recién horneada llenaba la habitación, anunciando su llegada. Mientras los niños discutían sobre quién se sentaría a mi lado, Jenny me invitó a tomar asiento en la cabecera de la mesa para resolver la disputa. Los niños se sentaron a cada lado de mí, y Jenny se sentó frente a mí, y todos dijimos una oración juntos antes de comenzar a comer. No pude resistir comer mi porción, dejando escapar un gemido de satisfacción cuando una generosa porción de tarta de manzana fue colocada frente a mí. Por alguna razón, todo sabe mejor en el entorno familiar. Después de disfrutar cada bocado de la deliciosa comida, descubrí que me habían invitado a participar en una serie de juegos infantiles durante el resto de la noche. Cuando llegó las 9, los niños se fueron a la cama a regañadientes y Jenny los siguió hasta la mitad de las escaleras. Se detuvo y me invitó a subir con ella. Seguí su ejemplo y me acosté para leerle a Billy un cuento antes de dormir mientras Jenny se ocupaba de Kai. Cuando los niños estuvieron profundamente dormidos, bajamos en silencio, donde Jenny preparó café. Mientras el café se filtraba, ambos comenzamos a poner las cosas en orden. Después de comer y después de un rato, todo estaba en su lugar. Ella llenó una gran taza de cerámica para mí y me preguntó qué tipo de café prefería. Respondí negro, lo que la hizo añadir crema a su taza con una ligera mueca. Entregándome una taza, salimos al columpio del porche. La noche de noviembre era inesperadamente agradable y disfrutamos del café caliente. Nuestra conversación se centró en Kai y Billy, y terminé hablando sobre Susan y Brian. Mientras seguíamos hablando, comencé a compartir mis sentimientos sobre mi familia y mi vida personal. Cuando finalmente terminé, el peso de mis palabras quedó suspendido en el aire. Lágrimas de simpatía aparecieron en los ojos de Jenny. Ella suavemente apoyó su cabeza en mi pecho y me consoló. Sentí alivio de que hubiera alguien que realmente entendiera mi dolor. Con una voz suave y tranquilizadora, me contó la razón de su viaje por el país con sus hijos. En una ocasión, Jenny vivió una vida perfecta, una infancia feliz, la coronación de la reina del baile de graduación, el matrimonio con su amor de la secundaria. Juntos lograron sus sueños, formaron una familia y construyeron una vida. Pero en algún momento, el camino que una vez fue liso se terminó. Sus peleas comenzaron por su relación con otras mujeres, lo que eventualmente se convirtió en una aventura y condujo a golpes físicos. Afortunadamente, sus jóvenes hijos fueron protegidos de este caos. La palabra divorcio se convirtió en un tema frecuente de conversación entre Jenny y su esposo, y luego una noche, una llamada de la policía lo cambió todo. Una joven murió en un accidente automovilístico y el esposo de Jenny fue encontrado muerto en la escena. Resultó que estaban haciendo el amor en el momento del accidente. Desde ese momento, la vida de Jenny se convirtió en una pesadilla. Mientras lidiaba con las consecuencias, sus suegros señalaron con el dedo a Jenny, la familia de la chica muerta la culpó, e incluso ella misma se culpó hasta cierto punto. Mientras la herencia pasaba por el procedimiento de sucesión, la política legal de la suegra agotaba gradualmente los bienes de su difunto esposo. Además, la familia de la chica fallecida inició una demanda, lo que obligó a Jenny a presentar una contrademanda. De alguna manera, logró superar todos los obstáculos y dificultades que se interponían en su camino. Después de considerar cuidadosamente las posibles opciones, tomó la difícil decisión de empezar de nuevo. Después de explorar diversos vecindarios en todo el país, el destino la llevó a mi vecindario. Habiendo invertido todos sus ahorros en la compra de una nueva casa, le quedaba solo la esperanza de una oferta de trabajo del distrito escolar y una cuenta difícil de acceder en un fondo de cobertura que tenía que usar para cubrir sus gastos hasta que comenzara a trabajar. De manera inesperada, también tuvo que hacer reparaciones costosas en casa, lo que agotó aún más sus fondos. A pesar de todas las dificultades, se mantuvo firme en su decisión de mudarse aquí y no se arrepiente de nada. Nos sentamos en silencio, viendo el movimiento suave del columpio de un lado a otro.
Fue entonces cuando expresé mi deseo de analizar su cuenta en el fondo de cobertura, confiado en que podría ayudar a mejorar su cartera de acciones. Sin decir una palabra, se levantó y desapareció en la casa, solo para regresar unos minutos después con una carpeta en las manos. Tomé los papeles de ella y prometí revisarlos en la noche. Ella insistió en que los mantuviera y se los devolviera la noche siguiente cuando cenáramos. Después de besarme una última vez, se despidió de mí. Cuando llegué a casa, inmediatamente comencé a examinar su cuenta en el fondo de cobertura y rápidamente descubrí las acciones poco éticas del administrador. Para enriquecerse, quedó claro que no solo era una persona deshonesta, sino también insuficientemente competente en la elección de acciones en las que invertir. Estaba seguro de que podría mejorar su cuenta en un 30% durante el primer año. Animado, comencé a esbozar las preguntas que necesitaba discutir con Jenny al día siguiente. Aún perdido en los pensamientos de su beso, la noche siguiente cené nuevamente en casa de Jenny. Puse a Kay en la cama, le leí un cuento antes de dormir y le dije buenas noches. Debido a la frescura de la noche, no salimos de la casa, y me senté a la mesa para analizar los datos, crear hojas de cálculo y hacer pronósticos para Jenny. Cuando ella bajó, ya tenía todo listo. Preparó otra jarra de café y preguntó sobre mis conclusiones. Le informé que estaba siendo engañada, pero la aseguré de que podía ayudarla. Mientras entraba en detalles, ella entró en la sala, y decidí preguntar qué la estaba molestando. Ella me aseguró que todo estaba bien y que confiaba en mí, por lo que no necesitaba explicarle nada. En su lugar, me invitó a acompañarla a la sala de estar para relajarnos. Pasamos la noche hablando mientras el fuego en la chimenea se extinguía lentamente. A pesar de la diferencia de edad, me sentí más cómodo con Jenny que nunca con Denise, y nos besamos buenas noches antes de que se fuera. Me dio su firma para gestionar sus cuentas de acciones y me dio una invitación permanente para unirme a ella en la cena. Cuando me desperté, lo primero que hice fue ocuparme de la situación financiera de Jenny. Inmediatamente contacté a su antiguo corredor para informarle de su despido y que yo tomaría el control de las cuentas. Al principio, se resistió, pero rápidamente cambió de opinión cuando insinué la posibilidad de contactar a la Comisión de Valores y Bolsa. Al final, acordó reembolsar a Jenny todas las comisiones, sumando un total de 5,000 pesos. Un minuto después, recibí la confirmación del ajuste en su cuenta. En general, un resultado exitoso. Habiendo decidido revisar su fondo de inversión, comencé deshaciéndome de las acciones ineficientes y reemplazándolas con acciones blue chip más estables y fiables. Los fondos restantes se invirtieron en acciones de alto riesgo y alto rendimiento, que requerían atención frecuente pero que podían traer beneficios significativos con una gestión adecuada. Para rematar, rechacé las comisiones de corretaje por las transacciones. Cuando terminó el día de operaciones, me complacieron los cambios realizados. Con un sentido de logro, fui a cenar en la habitación de al lado con el corazón satisfecho. Cuando mencioné el tema a Jenny, rápidamente me aseguró que confiaba completamente en mí y que no necesitaba proporcionar un informe diario. Esto me permitió seguir gestionando su cuenta y pasar tiempo con ella cada noche. Ahora, nuestros fines de semana estaban llenos de paseos por la ciudad con Jenny y sus hijos en lugar de trabajar en proyectos de mejora del hogar. Aunque, para ser honesto, ayudé a Jenny con sus propios proyectos en casa. Su casa estaba en el mismo estado deplorable que la mía cuando comencé a trabajar, por lo que mi experiencia resultó útil cuando resolvimos problemas juntos y encontramos soluciones. Fue Jenny quien marcó el ritmo de nuestra relación. Lo que comenzó con un simple beso de buenas noches rápidamente se convirtió en besos apasionados tan pronto como los niños se dormían. Jenny se aseguró de que no fuera demasiado lejos porque era demasiado tímida para hacer algo más cuando los niños estaban cerca. A pesar de que me iba a casa con deseos insatisfechos, me bastaba con abrazarla. Durante el fin de semana, conocí al hermano de Jenny, Ray, y a su familia, que llegaron en su coche. Pasamos la noche asando bistecs y conociéndonos mejor. Sentí que Jenny pronto empezaría a preguntarle qué pensaba de mí, así que decidí ser extremadamente honesto con él. Ray,
quiero ser honesto contigo. Estoy locamente enamorado de Jenny y planeo casarme con ella cuando llegue el momento. Ella es verdaderamente la mayor bendición en mi vida, y valoro cada momento que pasamos juntos. Entiendo que acabamos de conocernos y puede que no me conozcas bien todavía, pero espero con el tiempo mostrarte cuánto la adoro, dije sinceramente. Desde el primer día que se conocieron, fue obvio que siempre ayudas a Jenny y a los niños. Ella te aprecia profundamente, y creo que ustedes dos están destinados a estar juntos. Pero quiero dejarte claro que si alguna vez la lastimas como lo hizo ese hombre astuto, tendremos una seria conversación, dijo Ray. Habiendo dicho todo lo que pensábamos, juntamos las botellas de cerveza y llevamos los bistecs a la casa. Después de la comida, Billy y Kay llevaron a sus parientes arriba, y Jenny y yo charlamos con Ray y su esposa. Al final, la conversación llevó a Ray y Jenny a compartir momentos incómodos de su infancia. Era pasada la medianoche cuando Ray se dirigió a su esposa y le ofreció: «Vamos a poner a los niños en la cama, y luego nos estrellaremos en la habitación de Jenny». Insinuando esto, nos deseamos buenas noches. Sin decir una palabra, Jenny y yo entrelazamos nuestros dedos y nos dirigimos a mi dormitorio. La pasión que siguió fue salvaje e inolvidable. Perdidos en el momento, continuamos abrazándonos en un regusto dichoso, saboreando cada segundo. Ambos nos dimos cuenta de que teníamos hambre por el esfuerzo físico y, riendo, nos levantamos de la cama. Me puse rápidamente mis pantalones cortos y agarré una camiseta, pero descubrí que Jenny estaba usando lo mismo. La abracé con ansias una vez más mientras ella se ponía juguetonamente una bata nueva, y bajamos las escaleras. Mientras buscábamos en el refrigerador, me complació notar que nuestra conversación fluía fácil y naturalmente, moviéndose de vecinos a amigos y amantes. Cada vez que la miraba sentada en la mesa de la cocina, sentía que la extrañaba aún más. Estaba sentada con los pies descalzos en el borde del asiento, usando solo mi camiseta. La recogí cuidadosamente en mis brazos y la llevé arriba, acostándola en la cama. Mirándola con asombro, me di cuenta de que haría cualquier cosa por ella. Juré protegerla con todas mis fuerzas y asegurarme de que nunca pasara nada entre nosotros. En ese momento, me di cuenta de la diferencia entre Denise y Jenny. El tiempo de tristeza y trabajo interminable había pasado, finalmente era hora de sumergirse nuevamente en la vida. Aferrándome a Jenny, la abracé con fuerza, y ella buscó consuelo en mi mano. En la oscuridad de la noche, ambos tuvimos la premonición de que la mañana nos traería alegría. Después de desearle buenas noches y besarla, nos quedamos dormidos. Los meses volaron hasta que un día soleado, sonó el timbre. Para mi sorpresa, Denise y su acompañante, Paul Starling, aparecieron en la puerta, seguidos por Susan y Brian. Esto no fue una sorpresa completa, ya que había escuchado rumores sobre su regreso a la ciudad. Denise tenía una sugerencia para mí y una solicitud de conversación. Después de cerrar la puerta, me quedé esperando, dejándolos preocupados por la falta de invitación para entrar. Había silencio en el aire porque no tenía nada que decir. Finalmente, Denise se recompuso y habló. Admitió que había manejado mal nuestra situación y expresó su deseo de hacer las paces. Para mi sorpresa, me dijo que Paul era el mismo chico de la fraternidad que fue incriminado por su organización de mujeres y con quien, sin saberlo, competí. A pesar de que nunca hablamos, Denise siguió saliendo con él, pero quedó claro que Paul no iba a dejarla ir. A pesar de sus intentos de distanciarse de él seguía persiguiéndola implacablemente. Denise se debatía entre la lealtad hacia mí y sus sentimientos por Paul. Tratando de ordenar sus complejas emociones y tomar una decisión, se dio cuenta de que la elección que hiciera tendría un impacto indeleble en nuestras vidas. Descubrió que Paul ahora trabaja para otra empresa y, antes de darse cuenta, estaba de nuevo en sus brazos. Él insistió en realizar una prueba de paternidad para los niños, y resultó que realmente eran suyos. Entendí por qué los niños querían estar con su padre biológico. A pesar de mi decepción, me mantuve calmado y en silencio mientras Denise explicaba su decisión.
Estancada en su carrera, sintió que era necesario priorizar el bienestar de su familia divorciándose de mí y asegurando un buen futuro para sus hijos. Por eso exigía la mitad de las ganancias de la venta de la casa conyugal, a pesar de que yo hice todos los pagos. Pero ahora todo se reducía a que la familia se mudaría a Atlanta debido a su próxima promoción. El revuelo en torno a la revitalización del antiguo vecindario donde vivía mi abuela incluso llegó a Chicago. Los inversores buscaban comprar y restaurar mansiones históricas a su antigua grandeza. Denise sabía bien que después del divorcio perdí mi trabajo en una firma de corretaje y no podría permitirme el cuidado y mantenimiento necesarios de la casa de mi abuela. Ofreció transferirme la propiedad de la casa conyugal y cubrir el resto de la hipoteca. Además, presentó un cheque por $100,000. La única condición era que yo firmara un documento por la casa de mi abuela. Me quedé sin palabras mientras ella agitaba el cheque frente a mí. Finalmente, su mano bajó y yo permanecí en silencio. Lo saludé cortésmente, notando las sonrisas triunfantes en sus rostros. Sus exclamaciones sorprendidas resonaron en el vestíbulo cuando cruzaron el umbral de la casa. A la suave luz del majestuoso candelabro de cristal, hablé con gusto de las medidas cuidadosas que había tomado para restaurar la entrada a su antiguo esplendor. Habiendo restaurado cada detalle meticulosamente, llevé a los invitados a la sala de estar, donde los lujosos muebles complementaban perfectamente la magnífica decoración de la habitación. A medida que nos movíamos de una habitación a otra, hablé con orgullo del trabajo meticuloso que había realizado en cada estancia, y mis invitados admiraban la asombrosa transformación de mi casa. Los ojos de Susan se agrandaron de sorpresa al entrar en el invernadero, donde el majestuoso piano de colas Taingua ocupaba un lugar central. Su amor por la música era evidente mientras miraba con asombro este hermoso instrumento. El regalo más extravagante que pude darle de niña fue un teclado eléctrico. Con una sensación de nostalgia, pasó sus dedos por las teclas. A medida que avanzábamos a la siguiente habitación, subiendo las escaleras hacia los espaciosos y acogedores dormitorios, finalmente nos encontramos en el lujoso dormitorio principal, iluminado por la suave luz natural que entraba por las ventanas. El baño de los propietarios era impresionante, con una cabina de ducha con varias cabezas de ducha y una majestuosa bañera con patas decoradas con pan de oro. Al salir al balcón, se abrió una vista de una enorme piscina olímpica con una casa de piscina y un jacuzzi. En la terraza, los llevé a través de todas las habitaciones hasta que llegamos a mi despacho. Les conté la historia de la creación de los paneles de caoba y cómo busqué muebles que encajaran perfectamente en el interior. Mostré con orgullo valiosos libros de primeras ediciones, ordenadamente dispuestos en las estanterías, y mi fiel Golden Retriever, Butters, movía la cola junto a mí en el sofá. Denise, que tenía una aversión clara a los perros, observaba esto con una expresión de desdén en su rostro. Desestimé su desaprobación, ya no me interesaba su opinión. Ahora que la visita había terminado, tenían una imagen completa de mi casa. ¿Realmente crees que decidiré volver a este lugar terrible, que no me ha traído más que sufrimiento?, pregunté, pero entonces fui interrumpido por dos torbellinos enérgicos que saltaron a mi regazo. «Papá, volvimos del acuario», exclamó Billy, y Kai rápidamente agregó, «se pronuncia, acuario». A pesar de la corrección, Billy continuó hablando entusiastamente sobre su visita al acuario de Atlanta. Mientras describían con entusiasmo su día, Billy dijo con confianza, «Pero papá, nuestro acuario es mucho mejor». Kai estuvo de acuerdo en que el acuario de pared en el sótano que les construí era mucho mejor. Denise estaba atónita por la conversación interrumpida, pero no expliqué nada. Cuando Jenny apareció en la habitación, embarazada de 7 meses, exclamó, «Oh Dios mío, no sabía que tenías compañía». Apresurándome a su lado, la senté en una silla y le pregunté cómo se sentía. Me recompensó con una sonrisa agradecida y un beso. Rápidamente anuncié a los invitados no deseados que no eran bienvenidos y los acompañé afuera, dejando claro que no debían volver. Cuando se fueron, me di cuenta de que tenían innumerables preguntas que nunca obtendrían respuestas. Por ejemplo, ¿por qué, después de regresar de Chicago, dejé rápidamente mi casa y me mudé con mi abuela?
Cuando entré en su casa, noté que el edificio estaba todavía en buen estado y decidí repararlo por mi cuenta. Se convirtió en una forma de terapia para mí. Otra parte de la terapia fue mi trabajo. Después de trabajar en oficinas de corretaje durante varios años, descubrí muchas formas en que un corredor podría eludir las medidas de seguridad de la empresa y ponerla en riesgo. A pesar de que tenía que obtener permiso de mi jefe para todas las operaciones, en realidad tenía libertad de acción y podía comerciar como quisiera. Gracias a mi reputación como un comerciante cuidadoso y exitoso, aproveché esta confianza abriendo una cuenta de negocios falsa y utilizando los fondos de la empresa para comerciar furiosamente. Al final del día, tenía varios miles de dólares de ganancia en mi cuenta. Después de eso, deposité cada dólar en la caja de la empresa, luego eliminé todas las transacciones de las computadoras de la empresa para que no quedaran registros y me fui. Sé que lo que hice fue ilegal, pero lo justifiqué sabiendo cuánto había ganado para todos aquellos para quienes había trabajado todos estos años. Estaba satisfecho con un día de ajuste de cuentas. Al día siguiente, comencé a comerciar activamente nuevamente y al final del comercio, había aumentado el tesoro de la empresa en 10,000 pesos. Esta tendencia continuó durante toda la semana, cuando duplicaba o triplicaba el dinero de la empresa. Con casi 200,000 pesos en mi cuenta, decidí tomar una posición corta en varias acciones tecnológicas sobrevaloradas. Fue el momento perfecto porque, al final, obtuve un 600% de ganancia en cada una de ellas sin preocuparme por el requisito de margen. De repente, mi patrimonio neto superaba 1,000,000 de pesos. Pero pronto, mi jefe se enteró de mi éxito. Este era el mismo hombre que había criticado mi trabajo antes, y ahora exigía que le proporcionara una factura. En respuesta, rápidamente transferí el dinero a una cuenta offshore con unas pocas pulsaciones de teclas. Girándome hacia él, le dije sin rodeos que se fuera al infierno y renuncié rápidamente a mi trabajo. Después de todos estos años, seguí trabajando hasta que acumulé una fortuna considerable. Por lo tanto, firmé un acuerdo con Denise sobre la liquidación de relaciones de propiedad sin ningún problema. En su prisa por salvar su propiedad, no pensó en si yo tenía algo propio. Mi destino continuó formándose hasta que conocí a Jenny y me di cuenta de que tenía la oportunidad de empezar de nuevo desde cero. Fue solo cuando me casé con Jenny que le revelé la cantidad en mi cuenta. Cuando escuchó la cifra de 2 millones de pesos, casi se quedó sin habla. Estuvo a punto de desmayarse cuando le informé que mi fortuna superaba los 400 millones de pesos. Luego le informé que era dueño de todas las casas en la siguiente cuadra excepto la suya. Sorprendentemente, no comprar su casa resultó ser una decisión acertada. Ella no entendía cómo se conectaban la riqueza y el poder. Gestionar tal fortuna requería una supervisión legal cuidadosa, y sin su conocimiento, asigné esta responsabilidad a la firma de Denise. Dejé claro a varios socios principales que estaba categóricamente en contra de que Denise se convirtiera en socia, especialmente considerando que ya no tenía una licencia válida para ejercer actividades legales. Esto se debía a la situación en la que Denise y Paul intentaron engañarme falsificando mi firma en los documentos para la inscripción de una segunda hipoteca en el banco que tenía la hipoteca de nuestra casa conyugal. Su plan era obtener los fondos del cheque de caja y cargarme con una segunda hipoteca, pero su plan falló porque yo también era dueño del banco y ordené que me informaran personalmente de cualquier actividad sospechosa en esta cuenta. Recibí una llamada de mi amigo cercano, el fiscal del distrito, a quien apoyé en las elecciones anteriores. Me informó que Denise y Paul serían acusados de falsificación. Además, me aseguró que tomaría las medidas necesarias para asegurar que ambos fueran excluidos de la profesión legal. Concluyendo la conversación, no pude evitar preguntarme si Denise elegiría representarse a sí misma o utilizar los servicios de un defensor público durante el juicio. Dadas las noticias recientes sobre el proyecto de vivienda de la sección 8 para los pobres ubicado junto a la asociación de propietarios de mi amigo, me pregunté qué tipo de apoyo le quedaría. Una empresa contratista propiedad de mi conglomerado construirá una instalación que podría potencialmente reducir el valor de las propiedades inmobiliarias de los propietarios en el área.
Compré este lote como una deducción fiscal sobre una parte de mis ganancias anuales, así que todo parecía estar relacionado. Sentado junto a mi amada esposa, le masajeaba suavemente las piernas mientras nuestros hijos adoptivos veían televisión con sus primos, quienes ahora vivían en la antigua casa de Jenny, que ella regaló a su hermano. Al ver la felicidad y satisfacción en su rostro, sonreí yo mismo. Su sonrisa iluminaba la habitación, y supe que sería una noche especial. Cada momento de comunicación con Jenny era inolvidable, especialmente cuando le devolvía la sonrisa y le masajeaba suavemente las piernas cansadas. Codiciosa y engañosa, Denise, junto con sus hijos, quedó sin medios de subsistencia cuando Paul la cambió por una modelo joven. Y dado que no tuvieron tiempo de casarse, Denise y sus hijos quedaron en la pobreza. Persiguieron una vida hermosa, pero el destino decretó lo contrario, y ahora están atrapados en deudas. Ocasionalmente, se turnan para llamarme y decirme cuánto me extrañan y pedirme dinero prestado. Pero me he vuelto más astuto, y no creo una sola palabra de lo que dicen.